Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. Era un silencio espeso, como si el aire se hubiera convertido en barro. La oscuridad lo cubría todo. Y no era un sueño. Cuando ella abrió los ojos, lo único que pudo sentir fue la presión del encierro. Las paredes estaban tan cerca. Madera, terciopelo, olor a flor podrida. Intentó mover las piernas, pero no había espacio. Su pecho comenzó a temblar, con espasmos que no podía controlar. Estaba muerta. ¿Qué clase de broma enferma era esa? Golpeó con los puños, primero con miedo, luego con desesperación. Nadie escuchaba. Luego un sonido leve en pasos amartigados, como si alguien caminara en alfombra gruesa, justo encima. «Estoy aquí», quiso gritar, pero su voz salió rota, como un lamento viejo, la garganta seca, los ojos abiertos de par en par, el cuerpo luchando contra el pánico. De pronto, imágenes sueltas en una boda con luces doradas, un bebé llorando en brazos ajenos, una puerta pesada que se cerraba. No sabía si eran recuerdos o ilusiones. El sudor frío le corría por la espalda. Entonces, un crujido en la tapa se movió. Gritó, esta vez con todo el aire que tenía. Y cuando por fin entró la luz, no fue alivio lo que sintió. Fue un miedo tan profundo que le paralizó hasta el alma. El rostro del hombre que apareció no era cualquier rostro. Era el de alguien importante. Elegante, serio, con traje oscuro y mirada de CEO de revista financiera. Pero en ese instante, su rostro perdió el control. Su mandíbula tembló. Sus ojos se llenaron de algo que no era emoción. Era miedo. Él la miró como si estuviera viendo un fantasma. Detrás de él, una multitud de empleados, guardias, médicos, sirvientas, todos congelados. El silencio era denso, cargado de incredulidad. Pero fue un niño, pequeño, con cabello revuelto y pijama de dinosaurios, el que rompió la tensión. Corrió como si no tuviera miedo, con los brazos abiertos, y gritó, «Mami, ¿estás despierta?» Ella lo miró sin entender. Su cuerpo aún temblaba. El niño se aferró a su cintura con fuerza, como si temiera que desapareciera de nuevo. Las sirvientas se santiguaban en un rincón. Nadie sabía qué decir. La sala parecía una iglesia rota por un milagro incómodo a ni ella. Ella solo pensaba, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué hago yo aquí? Sus piernas aún no respondían del todo, pero la sacaron del ataúd como si fuera una reliquia sagrada. La envolvieron en una manta tibia, aunque el frío que sentía venía de adentro. La sentaron en una especie de sofá de terciopelo gris, en una sala donde todo parecía sacado de una revista de lujo. Ella escaneaba los rostros, los muebles, los cuadros. Todo era nuevo, ajeno. Las manos del hombre del traje temblaban mientras sostenía una copa de agua que no lograba acercarle sin derramar. «¿Dónde estoy?», logró decir con voz rasposa. Él tragó saliva, buscó apoyo visual en los presentes, pero nadie se atrevía a responder. El niño, aferrado a ella, la miraba con mezcla de alivio y terror. «¿No me recuerdas, mami?», susurró, y eso fue peor que cualquier grito. Su garganta se cerró. ¿Era su hijo? ¿Cómo iba a ser madre si ni siquiera recordaba haber estado embarazada? Sintió náuseas. «Tranquila, estás en casa», dijo el hombre, como si eso resolviera algo. Ella negó con la cabeza, temblando. «Noen, esa no era su casa. Esa gente no era su gente». Y sin embargo, su cuerpo sí parecía reconocer algo en un perfume, una textura en los cojines, un eco emocional que no sabía de dónde salía. El caos era interno, absoluto. Cuando la dejaron sola en una habitación, aprovechó el silencio para moverse con dificultad hasta un espejo grande, ornamentado con bordes dorados. Lo que vio le arrancó un gemido. Esa no era su cara, o al menos, no como la recordaba. La nariz, los labios, los ojos eran parecidos, pero no iguales. ¿Cómo una versión refinada de sí misma se había operado? ¿Cuándo? ¿Por qué? A un lado, encontró un celular con huella digital activada. Lo desbloqueó con el dedo, sin saber cómo su cuerpo lo recordaba. La pantalla se iluminó con fotos, mensajes, llamadas, una vida entera documentada, y ella no reconocía nada. Fotos de ella con el hombre del traje, de ella embarazada,
de ella en playas privadas, en galas, en salas de junta. Incluso había mensajes de despedida, escritos por ella misma semanas antes. Uno decía: Ann, perdóname por no ser la esposa y madre que esperaban. Otro: Ann, ya no puedo con esta vida. No me reconozco. Su estómago se retorció. ¿Ella había escrito eso? ¿O alguien más lo hizo por ella? El celular vibró. ¿Una notificación nueva? Bienvenida de vuelta. El remitente era un hombre desconocido, pero algo en él la hizo temblar. Pasó la noche en vela, sentada frente al espejo, tocándose el rostro como si fuera una máscara. Cada línea, cada arruga nueva, cada gesto, todo parecía prestado. A ratos quería llorar, pero ni eso salía. El cuerpo lloraba con temblores, pero los ojos seguían secos. A la mañana siguiente, un asistente con bata blanca entró y se presentó como neurólogo. Ella no lo dejó hablar mucho. ¿Cuántos años tengo? Pregun. Él vaciló, consultó una carpeta, como si buscara no mentir, pero tampoco decir toda la verdad. 34, respondió al fin. Ella frunció el ceño. No tenía 34. Al menos, no en su recuerdo. En su mente aún tenía 26. Y el día anterior estaba. No sabía dónde, pero no ahí. Le pidieron que se duchara, que comiera algo, que intentara descansar, pero su cuerpo solo quería moverse, correr, escapar. El hombre del traje, que ahora sabía que era su marido, aunque no lo sentía, la observaba desde lejos, sin tocarla. Sus ojos eran una mezcla de nerviosismo, culpa y algo más que ella no podía nombrar. Una tensión extraña flotaba entre ellos. No había amor, ni dolor, ni rabia, solo expectativa. Como si él esperara que algo se activara en ella, pero nada se activaba. Solo el miedo seguía creciendo. Cuando le devolvieron el teléfono, ella lo tomó como quien recibe un arma. Se encerró en la biblioteca, una sala inmensa con ventanales de vidrio esmerilado y olor a cuero viejo, y empezó a revisar todo en mensajes archivados, correos, redes sociales. Lo que encontró fue un resumen pulido de una vida perfecta en vacaciones en islas privadas, brunches con esposas de ejecutivos, fotos con el niño en escuelas de élite, citas con el marido en restaurantes de lujo, pero debajo de la superficie algo chirriaba. Había mensajes con fecha cercana a su muerte donde ella supuestamente se despedía de todo. Y lo más perturbador en uno, dirigido a su propio hijo, escrito en notas de voz borradas pero recuperables. ¿La escuchó? Ann era su voz, sí, pero vacía, sin alma. Perdón, bebé, a mamá necesita descansar. Ella sintió que le arrancaban el pecho. No había ternura, ni dolor en ese mensaje. Era un adiós mecánico, casi programado. Algo no encajaba. No podía concebir que una madre le hablara así a su hijo. Y entonces vino la sospecha, brutal y repentina. ¿Y si alguien había fingido su muerte? YC to do eso. La despedida, el drama, la versión oficial, era una mentira cuidadosamente montada. Mientras exploraba la galería del segundo piso, una especie de museo personal con fotos familiares enmarcadas, se detuvo frente a una imagen que la dejó inmóvil. Era ella, con el niño en brazos, frente a una casa blanca. Pero no era la misma cara que ahora tenía. Había algo en esa sonrisa, en esa mirada, algo verdadero. Y ahí, justo ahí, lo supo. No era solo amnesia. Era como si hubiera despertado en una vida que había vivido otra mujer. Como si alguien más hubiera ocupado ese cuerpo y ahora, de pronto, le tocara a ella lidiar con las consecuencias. Bajó lentamente las escaleras, tambaleando, y al llegar al vestíbulo, vio a la nana, una mujer mayo-ere coreana, de gesto amable y temblor constante. La miró con ojos llenos de pánico contenido. ¿Recuerdas nuestra casa en Busan?, preguntó la protagonista. La mujer palideció, dejó caer la bandeja con la que iba al comedor y se desplomó en el suelo, inconsciente. En medio del caos, con gritos pidiendo ayuda médica, el niño apareció nuevamente. ¿Por qué no recuerdas, mami?, susurró desde una esquina, abrazando un peluche gastado. La protagonista se quedó sin respuesta. Solo lo miró y sintió un puño invisible cerrarse en su pecho. No sabía si debía consolarlo o pedirle perdón. El marido, al enterarse del episodio, decidió tomar medidas. Ordenó que la trasladaran a una clínica privada en Seúl, especializada en trastornos disociativos. El lugar era lujoso,
aséptico, sin ruidos innecesarios. Le hablaron de amnesia y trauma o postraumático de bloqueo psicológico. Ella asentía en silencio, mientras por dentro una pregunta se repetía como eco. ¿Qué me están ocultando? En las sesiones con el psiquiatra, un hombre de voz suave y ojos que no parpadeaban le mostraban fotos, le pedían que contara lo que sentía, pero ella no sentía nada, tan solo vacío. Hasta que un día, sola en su habitación de la clínica, descubrió algo que cambió todo. Revisando los archivos del teléfono, copias de seguridad ocultas, encontró un grupo de chats archivados. Eran conversaciones entre su esposo y una mujer llamada Anna. No, eran mensajes románticos. Eran fechas, planes, citas encubiertas. Está empezando a sospechar, decía uno. No durará mucho más. Ann tiene crisis nocturnas. Está desorientada Ann, y en otro Ann, ya hablamos con el equipo legal. Si no firma el testamento pronto, habrá que acelerar las cosas. El mundo se le vino abajo. No solo la habían hecho desaparecer, habían planeado todo, en cada palabra, cada paso, como si su vida fuera un proyecto corporativo. Y ella, el daño colateral, regresó a la mansión en completo silencio. No pidió explicaciones, no mencionó nada de lo que había descubierto. Ann solo observaba cada gesto del esposo, cada movimiento del personal, cada mirada entrecortada. Sabía que si mostraba cualquier señal de sospecha, ellos cerrarían filas. Entonces, decidió fingir. Se dejó cuidar, se dejó vestir, se dejó peinar como si estuviera agradecida de seguir viva. Pero dentro de ella, una tormenta tomaba forma. Esa noche, mientras todos dormían, se encerró en el baño. Se sentó frente al espejo y se miró por largos minutos. Luego tomó unas tijeras de la gaveta y, sin temblar, empezó a cortarse el cabello. Cada mechón caía como si se desprendiera de una vida ajena. Ya no era la mujer de las fotos. Ya no era esa esposa sumisa y elegante que sonreía en eventos sociales. Quería borrar cualquier rastro de esa imagen. Cuando terminó, se miró otra vez. La expresión era otra, más firme, más clara, más suya. En ese instante, entendió que no necesitaba recordar el pasado para saber quién era. Lo que importaba era lo que haría ahora. Se envolvió el cabello cortado en una toalla y lo guardó en una bolsa. No sabía por qué, pero sentía que más adelante le serviría como prueba de su renacimiento. Al día siguiente, apareció en el desayuno con ropa simple, sin maquillaje, sin joyas. El esposo la miró de reojo, disimulando el fastidio. Las sirvientas fingieron no notar nada, pero se miraban entre ellas como si presenciaran algo indebido. El niño, sin embargo, la vio y sonrió. Se acercó y le tocó el rostro con ternura. «Te ves más tú, mami», dijo, como si entendiera todo sin entender nada. Ella le acarició el cabello y no respondió. Desde ese día empezó a moverse como una sombra dentro de la casa. Observaba, escuchaba, recopilaba. No hablaba más de la clínica, ni de las fotos ni del testamento. Solo caminaba por la biblioteca, por los jardines, por las oficinas, con una serenidad nueva que descolocaba a todos. Y en secreto, comenzó a construir. Mandó correos cifrados, pidió copias de documentos, contactó discretamente a una abogada independiente, pero lo más importante, inició, con ayuda de una amiga de la universidad, de quien nadie parecía acordarse, los trámites para crear una fundación. Su objetivo era claro: ayudar a mujeres que habían sido silenciadas, desplazadas, borradas de su propia historia. Lo haría sin escándalos, sin prensa, con el mismo silencio con el que la habían querido hacer desaparecer. Fue en una de esas mañanas falsas, donde todo parece normal pero algo no encaja, que decidió revisar los archivos físicos del despacho de su esposo. Sabía que se exponía, pero necesitaba respuestas más sólidas. Aprovechó que él había salido a una reunión y se deslizó como una sombra hasta la oficina. Cerró la puerta con cuidado y empezó a revisar. No buscaba papeles firmados, buscaba detalles, notas, marginales, tickets, copias mal archivadas, y los encontró. Una carpeta con contratos en los que su firma aparecía, pero ella no recordaba haber firmado nada. Donaciones, sesiones, autorizaciones. Todo perfectamente legal, todo perfectamente falso. Uno de los documentos incluso detallaba la compra de un lote de terreno a nombre de su hijo.
pero con cláusulas de usufructo exclusivo para el padre. Era una trampa. Había sido borrada del mapa legal sin que nadie se diera cuenta. Sintió que el aire se le acababa. Cerró la carpeta con manos heladas y la escondió bajo su ropa. Tenía que actuar con más cautela. En ese momento escuchó pasos. Se congeló, a la puerta se abrió. ¿Y era él Ann? ¿El C.O. Ann, su esposo? La miró con una ceja levantada y una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Buscabas algo?, preguntó con voz suave. Ella respiró hondo. Ann solo recordaba este lugar. Ann me da curiosidad. Él asintió lentamente. La observó un segundo más y se fue sin decir nada más a Ann, pero ella supo que la había notado. El juego ya no era silencioso, era guerra en cámara lenta. Esa noche, en una de las salas pequeñas donde antes hacían eventos familiares, decidió invitar a algunas mujeres con las que había tenido contacto reciente, exesposas de empresarios, madres solteras, rechazadas por sus propias familias, mujeres que, como ella, habían sido empujadas fuera de sus vidas por manos invisibles. No era una reunión formal, era un encuentro silencioso, íntimo. Allí les habló con firmeza, sin elevar la voz, sin llorar. Les dijo que quería crear algo más grande que una fundación. Ann quería levantar una red de apoyo real, donde ninguna mujer tuviera que vivir lo que ella estaba viviendo. Algunas lloraron, otras solo asintieron, pero todas entendieron. Al final de la noche, una mujer le entregó una grabación en una conversación en la que su esposo, borracho, en una fiesta de socios, hablaba de cómo había resuelto el problema de su esposa. No mencionaba muerte, ni accidente en solo resuelto. Esa palabra bastaba. La guardó como quien guarda dinamita. No era hora de explotarla. Aún no Ann, pero esa grabación sería su llave. El niño, cada día, la miraba diferente. Ya no la abrazaba con el mismo ímpetu, pero tampoco la evitaba. Era como si algo dentro de él también se estuviera reajustando. Una tarde, mientras ella lo ayudaba a ordenar sus libros, él le hizo una pregunta que la dejó sin aire. ¿Tú eres la misma mamá de antes o eres otra? Ella parpadeó varias veces tragando saliva. No podía mentirle, pero tampoco podía confesarle todo. Se agachó, le tomó las manitos tibias y respondió con lo único que podía decirle con certeza: Ann, soy tu mamá ahora. Y eso no va a cambiar nunca. El niño asintió, sin llorar, sin sonreír, como si eso le bastara por el momento. Fui esa phrase, la forma en que él lo aceptó, con esa madurez que solo los niños rotos tienen, lo que le confirmó que debía seguir con su plan. Ya no era por venganza, ni por justicia. Era porque ese niño merecía una verdad limpia, aunque doliera. Esa misma noche redactó una carta a mano, en la que le hablaba al futuro. Si algún día dudas de quién soy, léela, escribió al final. La guardó en el fondo de su caja de recuerdos, justo debajo de una foto en blanco y negro que había encontrado de sí misma, o de quien había sido, sonriendo frente a un piano viejo. No sabía si alguna vez volvería a tocarlo, pero la imagen le dio fuerza. Días después fue invitada, junto a su esposo, a una gala benéfica organizada por una empresa amiga del conglomerado familiar. La excusa era la recaudación de fondos, pero el evento era puro escaparate de poder. Ella se preparó con calma. Eligió un vestido negro simple, sin escotes, sin lentejuelas, el cabello corto apenas peinado hacia atrás. Casi ningún maquillaje, pero lo que más destacaba era su expresión en calma, impenetrable, segura. Cuando bajó las escaleras, él la esperó con una sonrisa tensa. «Estás distinta», comentó. Ella lo miró sin responder. Durante el trayecto en la limusina, él habló de negocios, de la importancia de mostrar unidad, de que la prensa estaría atenta. Ella solo escuchaba. En la gala, la rodearon flashes, saludos fingidos, comentarios pasivo-agresivos. Nadie parecía creer del todo en su recuperación, y eso era perfecto. Mientras todos hablaban de filantropía, ella caminaba como si flotara. En el centro del salón, su esposo fue llamado al escenario para dar un discurso. Ella se quedó atrás, junto al técnico de sonido. Le entregó un pendrive sin decir una palabra. El hombre la miró confundido. Ella solo asintió. En segundos, el auditorio cambió de aire.
en lugar del discurso, empezó a sonar la grabación. La voz del esposo llenó la sala, distorsionada por el alcohol y la arrogancia. Ya no era útil. No encajaba. Resolvimos eso hace tiempo. Ni ella sabía lo que firmaba. Una risa ahogada y después un silencio brutal. Las palabras no eran explícitas, pero lo insinuaban todo. Why and is to do estaba el crimen anel borrado planificado de una persona. Nadie entendía lo que pasaba al principio. Algunos pensaron que era una falla técnica, pero cuando el audio siguió y su voz borracha mencionó detalles exactos, fechas, nombres, cifras, el murmullo se volvió espanto. El esposo intentó interrumpir, pero la sala ya no estaba bajo su control. La mirada de ella, desde abajo, lo atravesaba como una lanza silenciosa. No gritó, no lloró, no explicó. Solo permaneció allí serena, como si cada palabra que él había dicho validara su existencia. Los flashes cambiaron de dirección. Ya no buscaban al CEO, buscaban a la mujer que acababa de resucitar en vida. Algunos asistentes empezaron a retirarse, otros grababan en sus teléfonos y el niño, sentado en primera fila, se tapaba los oídos con las manos. La protagonista se acercó lentamente y se arrodilló frente a él. «Estoy aquí», le susurró, «no me voy a ir», y él, sin quitarse las manos de los oídos, lloró bajito, como si supiera que esa promesa era todo lo que necesitaba. El esposo bajó del escenario con pasos duros, como si todavía pudiera arreglarlo todo con su presencia. La tomó del brazo frente a todos, apretando con fuerza. «¿Qué hiciste?», le espetó entre dientes. Ella no se movió, lo que debía hacer hace mucho. Él se tensó, escaneando las miradas alrededor, notando que ya no tenía el control. «Esto va a destruirnos a ambos». Y ella, sin pestañear, respondió con una calma que heló la sala. «Nami, ya me destruyeron una vez. Lo que queda ahora es reconstrucción». Lo soltó como si su tacto la ensuciara. Caminó hacia la salida sin voltear. El niño corrió tras ella y la abrazó fuerte por la cintura. La imagen fue tan poderosa que nadie la interrumpió. Salieron de ese lugar como si salieran de un entierro, pero esta vez era ella la que volvía a la vida. Afuera, el aire era fresco. La ciudad seguía su ritmo indiferente, y aunque el escándalo era inminente, ella no pensaba esconderse más. No había vuelta atrás. La verdad ya había sido sembrada, y las raíces eran profundas. Ahora venía lo difícil en construir una nueva vida desde los escombros, pero con las manos limpias y la frente en alto. El escándalo estalló en menos de 24 horas. Portales de noticias, foros empresariales, canales de televisión, todos querían una declaración. Ella no dio ninguna. No salió a desmentir ni a confirmar. No permitió entrevistas, no atendió llamadas. Su estrategia era clara en el silencio. Uno que gritaba más fuerte que cualquier justificación. Mientras tanto, en la mansión, el caos era absoluto. Los abogados del esposo iban y venían. Las sirvientas hablaban en voz baja, como si su presencia ahora impusiera otra jerarquía. Pero ella ya no dormía allí. Había tomado una decisión simbólica e irreversible a mudarse a un departamento pequeño, sobrio, al otro lado de la ciudad. Solo se llevó lo necesario, y al niño, él, no discutió, no preguntó por qué. Solo agarró su mochila escolar y su peluche gastado, y se sentó en el asiento trasero del auto. Cuando ella cerró la puerta principal por última vez, lo hizo sin mirar atrás. Dejó sobre la mesa del recibidor una foto familiar enmarcada, pero con el vidrio roto, como si dijera, ya no más. En el nuevo hogar, el silencio era distinto. No era opresivo, era liviano. Dormían con las ventanas abiertas. Comían sentados en el suelo. Pintaban las paredes con dibujos improvisados. Y aunque no tenían ni la mitad del lujo de antes, respiraban. Y eso bastaba. En paralelo, la fundación tomó forma con rapidez. El equipo se armó con mujeres resilientes, cada una con una historia que merecía ser contada. No buscaban fama, buscaban justicia emocional. En pocas semanas, abrieron un espacio físico en un antiguo convento remodelado, rodeado de árboles y con olor a libros nuevos. Ella se presentó allí con su nuevo corte de cabello, ropa sin marcas, una mirada clara. No dio discursos. Caminaba por los pasillos, hablando con cada una como si se conocieran de siempre.
Y en ese lugar, en una conversación casi casual, una de las psicólogas le dijo algo que le hizo sentido por primera vez. A veces no se trata de recordar vidas pasadas, sino de aceptar que ya hemos vivido suficiente como para no repetir errores. Esa frase se le quedó clavada. No como revelación mística, sino como un recordatorio práctico. Ella no necesitaba saber quién había sido. Solo necesitaba decidir quién sería de ahora en adelante. Desde ese día dejó de buscar pruebas de su pasado. Ahora lo que importaba era el presente, y cada acción suya, por pequeña que fuera, era un ladrillo más en la reconstrucción de esa mujer que había despertado en un ataúd, pero que se negaba a vivir como un fantasma. El niño empezó a florecer. En la escuela nueva, los profesores notaron algo en él, en una tranquilidad serena, una madurez que no correspondía a su edad, pero que no era triste. Parecía entender que algo importante había cambiado, y aunque a veces preguntaba por su padre, nunca insistía. ¿Papá va a venir hoy?, decía mientras dibujaba. Ella solo respondía con un beso en la frente, y un hoy no necesitaban más explicaciones. Una tarde, mientras pintaban en el patio de la fundación, él levantó la cabeza y le preguntó: ¿Y si te vas otra vez? Ella dejó el pincel, se secó las manos en el delantal y se agachó para quedar a su altura. Si algún día no estoy, quiero que sepas esto, Tiers Mi Race. Siempre voy a estar donde tú estés. Él sonrió sin entender del todo, pero lo abrazó fuerte. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. Ya no se trataba solo de sanar, se trataba de dejar huella. Cada mujer que entraba a ese espacio encontraba en ella una guía, no una salvadora. Y eso era esencial. No quería que la vieran como ejemplo perfecto. Quería que supieran que el dolor no la había destruido, solo la había devuelto al centro. Mientras tanto, el esposo Kaye, primero fueron los rumores, luego las investigaciones fiscales, las empresas que antes lo respaldaban, se distanciaron. En público, fingía estabilidad. En privado, estaba solo. La prensa empezó a hacer conexiones entre su escándalo personal y movimientos financieros irregulares. Pero ella no celebraba, no lo odiaba, tampoco lo perdonaba, simplemente lo había soltado. Y ese desapego era su mayor victoria. Un día, sin previo aviso, él apareció frente al edificio de la fundación. No pidió entrar solo. Se quedó ahí, parado, viéndola a través del vidrio. Ella lo miró unos segundos, luego bajó la vista y continuó escribiendo. No necesitaba enfrentamientos. Él podía seguir allí, esperando una reacción. No la obtendría. Cuando cayó la noche, el niño le preguntó ¿por qué estaba ahí? Ella respondió con calma: Neveses, cuando uno pierde algo valioso, intenta buscarlo donde ya no queda nada. Él solo asintió, y siguieron pintando juntos en la pizarra del pasillo. Un pez, una casa, una palabra que él escribió con letras torcidas: a nosotros. Era la primera vez que él usaba esa palabra con tanta seguridad, y para ella fue más poderosa que cualquier sentencia o venganza. En los días siguientes, algo cambió en la atmósfera. Ya no se trataba solo de ella ni de su historia. La fundación empezó a recibir cartas, correos y llamadas de mujeres que vivían situaciones parecidas. Esposas añuladas, madres olvidadas, profesionales silenciadas por pactos familiares que las hacían invisibles. Algunas llegaban desde provincias lejanas, otras desde barrios lujosos, donde el abuso era disfrazado de protocolo. Y en cada una de esas voces, ella se reconocía un poco, no como víctima, sino como testigo de un patrón que llevaba generaciones. Por eso, cuando le ofrecieron hacer una entrevista para un documental sobre mujeres resilientes, dudó. No quería exponerse, pero entendió que su historia podía abrir una puerta para otras. Aceptó bajo una condición: no se usaría su nombre completo, ni se mostraría su rostro directamente. Quería que lo importante fuera el mensaje, no el personaje. Durante la grabación habló con pausa, sin dramatismos, contó lo justo, sin adornos. Y cerró con una frase que salió de ella sin pensarla demasiado. Nané a veces. Una renace. No porque quiere, sino porque ya no queda otra opción. El equipo de producción guardó silencio largo rato. No hacía falta añadir nada. Esa frase decía todo. La noche en que se emitió el documental, ella y su hijo lo vieron juntos, sentados en el suelo, con una taza de té
y un tazón de palomitas. No era una escena perfecta, pero sí real. Mientras su voz sonaba en la pantalla, distorsionada por respeto al anonimato, el niño jugaba con los dedos de ella, sin prestar mucha atención al contenido. Cuando terminó, él solo dijo, Ante, escuchabas distinta, como otra mamá, y eso la hizo sonreír. Es que en ese tiempo todavía me estaba encontrando. Él asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Al día siguiente, varias mujeres tocaron la puerta de la fundación con lágrimas en los ojos. Una de ellas traía consigo a su hija adolescente. Ella no tiene a dónde ir, pero escuchó tu historia y dijo que aquí tal vez podría empezar otra vez. La protagonista la miró con ternura. Le ofreció una manta y una sopa caliente. No hacía preguntas, no necesitaba detalles. Sabía que cuando una mujer llega a ese punto, lo único que necesita es alguien que no la juzgue. Mientras tanto, en una banca al otro lado de la calle, el esposo la observaba, ya no con ira ni culpa, con envidia. Pero ella ya no lo veía. Una mañana, mientras limpiaban el salón de actividades, con ayuda de voluntarias, encontró una caja que alguien había dejado anónimamente en la entrada. Dentro había un vestido blanco, una copia de su antiguo anillo de bodas y una nota escrita con letras torpes ante: devuelvo lo que intentaron quitarte. Nadie supo quién la envió, pero ella entendió de inmediato era simbólico. Alguien, quizá una empleada, quizá alguien de su pasado, había decidido cerrar un ciclo. No lo tomó como amenaza ni como burla. Lo envolvió cuidadosamente y lo colocó en el armario de objetos simbólicos de la fundación, donde cada mujer dejaba algo atrás al comenzar su nuevo camino. Esa misma tarde, una niña huérfana que vivía en el refugio la abrazó sin previo aviso. ¿Esto es tuyo?, preguntó señalando el anillo. Ella sintió, sin explicaciones. ¿Puedo quedármelo yo? Es bonito. La protagonista dudó solo un segundo. Luego se lo quitó, lo limpió con un pañuelo y lo colocó en la pequeña mano de la niña. Ahora es tuyo. Pero prométeme algo, nunca lo uses para callarte. Si algún día te aprieta el alma, lo sueltas. A la niña no entendió del todo, pero rió feliz. Ese gesto fue más poderoso que 1000 discursos. Era la entrega total de una historia que ya no necesitaba cargar. Unos días después, el niño le pidió algo simple. ¿Podemos salir sin chofer ni gente mirándonos? Ella entendió de inmediato. Tomaron un taxi común, bajaron en una zona de cafeterías modestas y se sentaron en una mesa de madera junto a la ventana. Pidieron pan dulce y chocolate caliente. No había fotógrafos, ni cámaras, ni escoltas. Solo ellos dos, a madre e hijo. Ella miró su reflejo en el vidrio empañado y por primera vez no sintió que faltaba algo. Su mano trazó un círculo sobre la imagen, como si quisiera enmarcar ese momento en paz, sin estridencias, sin anuncios. Cuando terminaron, caminaron sin rumbo por calles viejas que olían a pan, recién horneado y hojas húmedas. Él le contaba historias inventadas de dragones y trenes mágicos. Y ella reía. Ría de verdad no porque debía, sino porque quería. Esa noche, antes de dormir, el niño le dijo, An Hoy fue el mejor día de todos. Y ella, mientras lo tapaba con la frazada, pensó que tal vez, solo tal vez, ya habían llegado a donde debían estar. No hacía falta más. No un castillo, ni un apellido famoso, ni un pasado perfecto. Solo eso en un día tranquilo, con pan dulce, y una promesa que nadie más necesitaba escuchar. Desde ese día, empezó una rutina nueva. No era grandiosa por ira suya. Se despertaban temprano, preparaban juntos el desayuno, aunque la leche siempre se le derramara un poco, y caminaban hasta la escuela, hablando de cosas simples. En los starts lo recogía sin prisa, y a veces se detenían a ver vitrinas o comprar helado aunque estuviera haciendo frío. La vida ya no se trataba de reconstruir lo perdido, sino de crear desde cero, sin apuro. La fundación seguía creciendo en paralelo. Algunas mujeres que habían llegado destruidas ahora trabajaban ahí, ayudando a otras. Una red viva, tejida con cicatrices. Ella evitaba las cámaras, los reconocimientos, pero su nombre empezaba a sonar en ciertos círculos. La llamaban la mujer que volvió de la muerte. No les corregían que creyeran lo que quisieran. Una tarde, mientras revisaba cajas de donaciones,
Encontró una carta sin remitente. Decía: "An, gracias por no gritar. Tu silencio nos enseñó a resistir sin violencia". Se le humedecieron los ojos, puro no loro. Guardó la carta en el mismo cajón donde estaban los dibujos de su hijo y la primera nota que escribió al salir del hospital. Cada cosa tenía su lugar, como si el pasado se ordenara solo. Ahora que ella había dejado de correr detrás de él, el esposo, por su parte, seguía perdiendo. Ya no era bienvenido en los eventos empresariales. Sus socios lo evitaban, sus propiedades estaban siendo investigadas, pero él insistía, mandaba flores, cartas, mensajes a través de terceros. Nunca pedía perdón directamente, siempre hablaba en términos difusos, al arreglar, reconstruir, volver a empezar, como si lo suyo fuera un malentendido, no un crimen emocional. Un día, envió una caja con fotos antiguas de su boda, del embarazo, del niño recién nacido. Incluyó una carta que solo decía: "A no sé quién eres ahora, pero extraño a la mujer que eras antes". Ella no respondió, pero guardó las fotos no por él, por su hijo. Algún día él tendría pregunta, y ella prefería mostrarle la historia completa, sin filtros, porque ya no tenía miedo de su pasado. Lo había enfrentado, lo había sostenido con las manos desnudas, y no la había destruido. Esa era su verdadera fortaleza: no haber escapado, a no haber perdonado, haber sobrevivido sin volverse piedra. Cuando su hijo le preguntó si alguna vez había querido volver con él, ella respondió sin rodeos: sí. Pero fue antes de recordar quién soy. Y él, con la sabiduría inocente de los niños, solo dijo: entonces, qué bueno que volviste tú sola. La fundación organizó una jornada de pintura mural para las mujeres y sus hijos. Querían que cada una dejara una huella visual, un símbolo de lo que estaban construyendo juntas. Ella no planeaba participar, prefería observar, facilitar, estar al margen. Pero su hijo insistió: "Vamos a pintar algo tú y yo, solo tú y yo". Se arrodillaron frente a una pared en blanco y comenzaron con trazos tímidos. Él dibujó una figura que parecía un corazón roto con alas. Ella lo miró en silencio y le agregó una palabra justo en el centro. En renacer, no dijo nada más. El niño la observó en silencio. Luego asintió, como si entendiera algo mucho más profundo de lo que podía explicar. A su alrededor, mujeres reían, algunas lloraban, otras simplemente pintaban sin mirar a nadie. Era una ceremonia sin altar, pero sagrada. Al final de la jornada, el mural quedó cubierto de colores, frases, cicatrices visuales. Pero ese corazón con alas y la palabra en aerosol destacaban como una firma, una declaración sin gritos. Era su forma de decir: aquí estoy, sobreviví. Y no necesito tu permiso para vivir diferente. Esa noche, mientras guardaban los pinceles y limpiaban las manchas de pintura de la ropa, ella sintió algo que no había sentido en años: en ligereza. No felicidad estrepitosa, no euforia, solo como si por fin hubiera soltado el peso que la había acompañado desde el día en que despertó en aquel ataúd. Era como respirar sin dolor. Su hijo corría por el patio con los demás niños, descalzo, riendo, sin miedo. Ella lo observaba desde una silla plástica, con una taza de café tibio entre las manos. En ese momento, una voluntaria se le acercó y le dijo, casi en susurro: no sé si crees en milagros, pero lo que tú hiciste, lo que haces cada día, se siente como uno. Ella no respondió. Solo miró al cielo, luego al niño, luego a la pared donde habían dejado su huella, y pensó: tal vez no sea un milagro. Tal vez solo es lo que pasa cuando una mujer decide no desaparecer. Cuando, incluso después de haber sido enterrada viva, se niega a morir. Una semana después, recibió una carta firmada con nombre completo. Era del esposo, no un correo, no un mensaje cifrado. Una carta escrita a mano, con una caligrafía pulcra que no recordaba. Decía que estaba dispuesto a hacer lo correcto, que quería tener una conversación final, cerrar ciclos, dejar todo en orden. Ella la leyó sin emoción. Lo había visto hacer eso antes, a disfrazar manipulación de nobleza. Pero esa vez, algo en su interior no tembló, no dudó, sabía que debía enfrentarlo una última vez. Pero no por Elian, por su hijo, por todas las que ahora la miraban como símbolo de algo más grande.
Acordaron un encuentro en un salón de eventos del centro, neutral, sin cámaras, sin asistentes. Ella llegó puntual, vestida como siempre en sencillo, limpio, sin adornos. Él ya estaba allí, más delgado, menos seguro. La saludó sin acercarse demasiado. Gracias por venir, dijo. No lo hice por ti, respondió ella sin dureza, pero sin concesiones. Él respiró hondo, se sentó. Sé que lo arruiné todo. No vine a pedir perdón, solo a explicarte. Ella levantó la mano y lo interrumpió. No necesito explicaciones. Las pruebas ya hablan solas. Solo quiero que me digas una cosa. ¿Lo planeaste desde el principio o te convertiste en eso por el camino? Él se quedó mudo. Bajó la mirada, tardó en responder. No fue un plan. Fue cobardía. Todo se me salió de las manos. Y tú eras un estorbo en ese mundo que yo quería construir. La frase le dolió, pero no como antes. Era un dolor viejo, uno que ya no controlaba su respiración. Te convertiste en todo lo que juraste odiar, dijo ella, con voz baja. Él asintió, casi con vergüenza. ¿Lo sé? El silencio se estiró como una cuerda tensa. Entonces ella sacó algo del bolso. Una copia del audio de su confesión, en un sobre sellado. Esto no lo he usado con la prensa, pero lo tengo. Y lo voy a guardar no para chantajearte, para proteger a mi hijo, porque tú puedes mentir. Pero los archivos, no. Él no dio nada. Solo la miró como si por fin entendiera con quién había estado casado. Ella se levantó, sin apuro, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. No te deseo mal, pero tampoco pienso cargar con tu culpa. Ya lo hice suficiente tiempo. Cerró la puerta con suavidad. Y con eso se terminó todo. No con gritos, no con lágrimas, con una verdad dicha de frente. Weisenmia, el eco de esa conversación no la persiguió. No necesitó repasarla mentalmente, ni cuestionarse si había sido demasiado dura. Esa etapa estaba cerrada, y en esa certeza encontró espacio para lo nuevo. Una tarde cualquiera, mientras caminaban por un mercadito de barrio buscando pintura y libros usados, su hijo le señaló una pequeña cafetería con mesas afuera. Entramos ahí. Ella asintió. Se sentaron frente a la calle, pidieron café con leche y pastel de manzana. La camarera los atendió con una sonrisa ajena a cualquier historia pasada. Y en ese lugar tan simple, tan fuera del radar de su antigua vida, algo en su interior se asentó. Observó a su hijo saborear el pastel con los dedos, y luego lo miró a través del reflejo en la ventana. Él la imitó. Juntó sus manos al vidrio, y ambos rodearon sus reflejos con los dedos. Era un juego, pero también un gesto íntimo. Una forma de decir, aquí estamos todavía juntos, todavía vivos. No lo necesitaban todo. Solo eso, Anne, y eso bastaba. Esa noche, el niño le pidió pintar juntos una pared del departamento. No era muy grande, pero tenía un rincón perfecto en la sala donde la luz entraba directo al amanecer. Compraron pintura al día siguiente, extendieron sábanas viejas en el suelo y comenzaron. Él pintó una casa con ventanas grandes. Ella dibujó un árbol. Juntos añadieron pájaros, nubes, un sol que sonreía. Pero en el centro, justo entre las figuras, él escribió con letras torcidas y coloridas una palabra que ella nunca le había enseñado, pero que él había escuchado tantas veces en la Fundación al Renacer. Al verla, sintió un nudo en la garganta. ¿Sabes qué significa?, le preguntó Ansi. Es como cuando algo malo se rompe y uno empieza otra vez. Ella lo abrazó, lo besó en la cabeza y se prometió a sí misma que nunca más dejaría que nadie les arrebatara eso. Porque no se trataba de haber sobrevivido a una traición, se trataba de haber construido una nueva historia con sus propias manos. Una historia que no necesitaba permiso, ni explicación, ni perdón. A medida que pasaban los días, la pared del departamento se convirtió en una especie de altar cotidiano. Cada semana añadían algo nuevo a una flor, una palabra, una figura inventada. Y cada trazo era una conversación sin necesidad de palabras. En esa misma rutina sencilla, la protagonista encontró un tipo de plenitud que antes no sabía que existía. No era felicidad plena, ni ausencia de problemas. Era calma en estabilidad. Ese espacio de paz donde una puede cerrar los ojos sin miedo a lo que vendrá. Algunas noches,
después de acostar al niño, se sentaba sola con una libreta y escribía lo que recordaba menos y lo que no de su historia. No para publicar nada, ni para armar una denuncia, solo para dejar constancia. Para que, si algún día su hijo preguntaba ¿cómo fue todo?, ella pudiera entregarle no una versión adornada, sino una verdad entera, dolorosa y viva. Una noche, al leer uno de sus propios párrafos, entendió algo. No importaba si había vuelto a la vida en un ataúd o en un hospital. Lo importante era que había decidido quedarse despierta. Y esa decisión lo había cambiado todo. La fundación seguía funcionando con más fuerza que nunca. Ahora tenía una sede más grande, con aulas, talleres, un pequeño centro de salud y hasta una biblioteca. Mujeres de todo el país llegaban allí buscando algo que no sabían nombrar, y muchas lo encontraban. Algunas se quedaban a vivir en los cuartos temporales, otras simplemente volvían a sus vidas con la espalda más recta. Pero todas, sin excepción, se iban distintas. Y aunque ella era el rostro silencioso de ese lugar, no necesitaba reconocimiento. Bastaba con escuchar las risas en la cocina común o ver los dibujos pegados en los pasillos. Un día, mientras pasaba por el aula de arte, una mujer recién llegada le mostró un dibujo a Anne. Era una figura femenina, sin rostro, con una corona de espinas convertida en flores en Eres tú, le dijo. Ella se quedó en silencio tragando saliva. No se sentía salvadora de nadie. Solo una mujer que, después de haber sido borrada del mapa, se negó a desaparecer sin dejar huella. La rutina en la fundación incluía actividades que parecían simples, pero tenían un fondo profundo. Cada viernes organizaban una especie de ceremonia simbólica, a las mujeres escribían en papelitos lo que querían soltar y los quemaban en una fogata pequeña del patio trasero. Ella siempre participaba en silencio, observando cómo esas llamas consumían culpas, nombres, miedos, frases que alguna vez las hirieron. Una noche, tomó uno de los papeles más pequeños, escribió 3 palabras en ya no más y lo arrojó sin temblar. No necesitaba añadir contexto. Esa frase contenía toda su historia. Mientras las llamas subían, una de las mujeres se acercó y le preguntó si alguna vez había pensado en enamorarse de nuevo. La protagonista la miró con una sonrisa serena. No lo pienso si llega. Bien, pero no me estoy esperando a nadie, ni eso era verdad. Su vida ya no giraba en torno a llenar vacíos. Ahora, lo único que buscaba era no traicionarse a sí misma. Ese era el amor más importante que había aprendido a cultivar. Fue poco después de esa noche que recibió la invitación más inesperada. Una escuela pública del distrito le pidió que hablara con un grupo de adolescentes sobre reinvención personal. ¿Dudó? Pero aceptó. No porque quisiera contar su historia, ya había hecho eso de forma simbólica muchas veces, sino porque entendía lo que era sentirse perdida desde joven. Preparó una charla breve, sin adornos, con frases simples. Se presentó como alguien que supo desaparecer, pero aprendió a volver. Al final, una joven le preguntó, ¿y si no tengo fuerza para volver? Ella se agachó, le tomó la mano y le respondió, Anne, entonces, quédate quieta, hasta que el corazón te empuje. A veces no es fuerza, es tiempo. Esa frase se quedó en la sala como un eco largo. Muchas lloraron, otras se abrazaron en silencio. Y ella, al salir de ese lugar, no sintió que había dado una lección. Sintió que había cerrado otra grieta, una más. Porque cada vez que contaba su verdad, aunque fuera en retazos, una parte de sí misma se cosía un poco mejor. Tiempo después, llegó una noticia que dejó a todos helados. El exesposo había sido formalmente imputado por fraude y manipulación de documentos legales. No fue por la grabación, ella nunca la entregó, sino por una investigación paralela de un antiguo socio traicionado. Aún así, todos sabían que esa grabación existía, como una sombra silenciosa. Ella lo supo por terceros. No buscó detalles, no festejó, no lo comentó con nadie, solo dejó que el tiempo hiciera su trabajo. En la fundación, algunas mujeres la felicitaban, como si aquello fuera justicia, pero ella no lo sentía así. No se trataba de ver a alguien caer, se trataba de ver hasta dónde una podía levantarse sin volverse igual que quienes la hundieron. Esa noche, mientras cenaban en casa, el niño preguntó sin mirar, ¿Papá va a ir a la cárcel?
Ella no mintió, no lo sé. Pero eso ya no nos cambia la vida. Él bajó la cabeza, jugó con el tenedor y luego dijo algo que la marcó. Quiero ser como tú, mami. Sin miedo, ella lo miró largo rato. Lo abrazó, y en silencio. Le prometió algo que no necesitaba palabras en nunca más. Lo dejaría en manos de nadie que no supiera lo que es cuidar de verdad. Al día siguiente, mientras limpiaban el mural de la fundación para aplicar un nuevo sellador, su hijo le preguntó si podían añadir algo más. Quiero escribir una palabra nueva, dijo. Ella le ofreció un pincel y lo dejó decidir. El niño eligió un rincón, al lado del sol con cara feliz, y escribió con letras rojas y temblorosas: seguir. No lo consultó, no pidió permiso, solo lo escribió. Y cuando terminó, volvió a jugar con los otros niños como si nada. Pero ella se quedó allí, viendo esa palabra como si contuviera todo el sentido de su nueva vida. Porque al final, eso era todo: seguir, no olvidar, no borrar, no negar, solo seguir, con el pasado en el cuerpo, pero sin que pese, con cicatrices visibles, pero sin miedo a mostrarlas. Esa palabra, pequeña y potente, le recordó que no necesitaba finales espectaculares, solo constancia, presencia y un paso firme cada día, incluso cuando el alma todavía dolía un poco. Porque en esa simple decisión, la de seguir, ya había suficiente fuerza para escribir cualquier futuro. La fundación decidió organizar un evento especial para el cierre de año. No era una gala ni una ceremonia lujosa. Era una tarde sencilla de puertas abiertas, donde cada mujer compartiría algo que había recuperado una canción, una receta, una historia, una risa. La protagonista no pensaba participar. Iba a estar en la organización como siempre. Pero su hijo la convenció. Quiero que cuentes tu historia como cuento para las niñas pequeñas. Sin partes feas, dudó, pero aceptó. Esa tarde, se sentó en una alfombra con un grupo de niñas de diferentes edades y comenzó a hablar. No usó nombres, ni fechas, ni datos exactos. Solo dijo: había una vez una mujer que se perdió en un lugar oscuro, pero no se rindió, y aunque nadie la escuchaba, ella decidió gritar por dentro, hasta que su corazón hiciera ruido. Las niñas escuchaban con los ojos grandes y las manos entrelazadas. Una de ellas levantó la mano y preguntó: ¿y luego qué pasó? Ella sonrió. Aprendió a vivir de nuevo, sin tener que parecerse a nadie más. La sala quedó en silencio, y una niña pequeña se le subió al regazo. Yo también quiero vivir así. Y entonces lo entendió todo. No hablaba solo por su historia, hablaba por cada niña que algún día podría perderse también. Esa noche, en el patio trasero, proyectaron fotos del año, actividades, logros, risas congeladas en el tiempo. La última imagen fue el mural, el corazón con alas, la palabra renacer, y justo debajo, en letras rojas, la palabra que su hijo había añadido: seguir. Nadie dijo nada. Todos entendieron. Ella estaba sentada en una esquina, con una manta sobre los hombros y una taza caliente entre las manos. Observaba a su hijo jugar, a las mujeres conversar, al fuego bailar en las antorchas, y sintió una paz que no había conocido ni en su mejor época de riqueza, porque esta paz era ganada, no dada, no fingida, no prestada por un apellido o un título. Era suya propia, una mujer que había sido enterrada viva, declarada muerta, borrada de las fotos, y que ahora vivía más fuerte que nunca, no por orgullo, ni por venganza, sino por elección, porque cuando la vida te da otra oportunidad, aunque venga envuelta en miedo y oscuridad, el acto más valiente es quedarse y seguir respirando. Días después del evento, recibieron en la fundación una visita inesperada, una periodista veterana, de esas que ya no buscan escándalos, sino verdades con fondo. Había oído hablar de ella, pero no por el escándalo del esposo, sino por las transformaciones que provocaba sin siquiera salir en pantalla. Pidió permiso para hacer un reportaje largo, íntimo, sin exposición innecesaria. Ella aceptó con una sola condición: que también entrevistaran a otras mujeres del centro. Mi historia no es más importante que la de ellas, dijo sin dudar. La periodista pasó días entre ellas, compartiendo almuerzos, escuchando relatos, llorando en silencio. Al final le mostró un borrador.
El título era simple: Las que no se rindieron. En la portada no había una foto de la protagonista, solo una imagen del mural con las palabras que lo decían todo. Cuando el reportaje se publicó, se volvió viral, no por escándalo, sino por verdad. Muchas mujeres dejaron de tener miedo de hablar, otras, de huir en algunas, por primera vez en años, decidieron quedarse. Y en cada mensaje que llegaba, en cada carta recibida, ella sentía lo mismo. Lo que empezó como una lucha por sobrevivir, ahora era una cadena viva de reconstrucción. Una tarde tranquila, mientras barrían hojas del patio con su hijo, él la miró de reojo y preguntó algo que la tomó por sorpresa. ¿Tú volverías a casarte? Ella soltó una carcajada suave. ¿Por qué preguntas eso? Él se encogió de hombros. Porque en los cuentos la gente siempre se casa al final. Ella lo miró con ternura. No todos los cuentos terminan así, y no todos los finales necesitan un príncipe. El niño reflexionó unos segundos, y luego dijo: Anne, entonces, este es mejor, porque estamos tú y yo. Y Jan. Ella no respondió, Anne solo lo abrazó. Esa conversación breve, sencilla, selló algo dentro de ella. Le recordó que el amor verdadero no siempre tiene forma de pareja. A veces es una promesa compartida entre dos sobrevivientes. A veces es un abrazo en medio de la escoba y las hojas secas. Desde ese día, él dejó de hacer preguntas sobre su padre, no porque no le importara, sino porque ya tenía la respuesta más importante: en quién se quedó. Y eso, para él, era más fuerte que cualquier sangre o apellido. El cambio más profundo no fue externo, no fueron los proyectos, ni las entrevistas, ni siquiera la caída del esposo. Se notaba en la forma en que ella respiraba, en cómo ya no pedía permiso con la mirada, en cómo ocupaba los espacios sin disculpas. Antes, sus pasos eran suaves por miedo a molestar. Ahora eran firmes, sin arrogancia. Su reflejo en el espejo ya no generaba confusión ni extrañeza. Ya no veía un cuerpo ajeno, ni una versión alterada de sí misma. Veía a una mujer que había vuelto, distinta. Pero más suya que nunca. Empezó a usar ropa que nunca antes se habría puesto. Colores vivos, telas cómodas. Se atrevió a bailar en las noches comunitarias de la fundación, a cantar con las niñas, a cocinar sin recetas. Y en medio de todo eso, a reír. Risas completas, que salían desde el estómago y hacían eco en los muros. Las nuevas voluntarias a veces no entendían del todo quién era ella. No conocían la historia completa y eso la alegraba, porque eso quería decir que ya no la definía su pasado. Ahora era solo una más entre las que se reconstruyen, no una leyenda envuelta en tragedia. Fue en una de esas noches de música improvisada que alguien trajo una cámara de fotos instantáneas y empezó a retratar momentos al azar. Capturaron a una mujer abrazando a su hija, a otra limpiando lágrimas con pintura en el rostro, al niño haciendo una pirueta con los pies descalzos. Y una de esas fotos la tomó por sorpresa en ella, riendo con la cabeza hacia atrás, sosteniendo una taza de té con el mural de fondo. Al verla, se quedó quieta. No por tristeza, sino porque, por primera vez, sentía que esa imagen sí le pertenecía. No era impostada, no era una pose, era ella en plena, presente. Alguien le pidió colgar esa foto en el mural junto a las otras. Dudó un instante y luego dijo que sí o no por vanidad, sino como testimonio. Porque si alguna mujer llegaba a ese lugar buscando señales, quería que supiera que sí se podía, que aunque un día te despiertes en un ataúd, metafórico o literal, hay caminos. Y a veces, ese camino empieza con una foto donde por fin te reconoces. No meses, sino estaciones completas. El invierno dio paso a la primavera, y con él florecieron los patios de la fundación, los vínculos entre mujeres, los pequeños pasos de aquellas que llegaban destruidas y empezaban a reconstruirse desde lo más básico. Mirarse al espejo sin odio. La protagonista no contaba los días, Anne solo vivía, y en esa calma comenzaron a llegar nuevas mujeres con historias que no eran iguales, pero dolían parecido. Una que fue internada por locura cuando denunció a su esposo. Otra que perdió la custodia de sus hijos porque no parecía estable. Una que fue borrada de las fotos familiares después de una separación. A todas ellas
Ella las miraba con la misma serenidad. No ofrecía respuestas, ofrecía espacio, an tiempo ne escuchan. Un día, una de ellas le dijo, entre sollozos me dijeron que aquí me podía volver a armar. Eso es cierto. Ella no prometió, solo le ofreció una taza de té caliente y le mostró dónde podía dormir esa noche. Porque eso era lo que ella había aprendido. No se trata de decir todo va a estar bien, se trata de estar ahí, mientras no lo está. Una tarde, mientras reorganizaban libros en la biblioteca de la fundación, encontraron uno antiguo con una dedicatoria extraña a Anne, para quien renazca sin pedir permiso. Nadie supo quién lo había dejado. Tal vez había estado allí desde siempre. Ella lo tomó como una señal, como si el universo le dijera que ya estaba lista para escribir su propio epílogo. No uno adornado, uno verdadero. Decidió comprar un cuaderno de tapa dura y comenzó a escribir ahí todo lo que no quería que su hijo tuviera que adivinar cuando fuera grande. No detalles sórdidos, no culpas, solo lo esencial en que ella había estado perdida, que se había encontrado y que él fue su faro sin saberlo. Le habló de las noches de miedo, pero también de los días de pan dulce en cafeterías sencillas. Le contó de las mujeres que llegaron rotas y de cómo cada una reconstruyó su mapa. Al final del cuaderno escribió una frase con tinta negra, cuidando cada letra si alguna vez sientes que no perteneces a ningún lugar. Recuérdalo, tú puedes crearlo. Cerró el cuaderno con las manos firmes. No era una despedida, era un legado. Una mañana de domingo, el niño le pidió volver al lugar donde empezó todo. No al ataúd, eso ya era pasado, sino a la antigua mansión donde habían vivido antes. Ella dudó, pero aceptó. Quería cerrar ese círculo también para él. Llegaron en un taxi común, como cualquier madre e hijo que visitan un sitio viejo. La casa ya no tenía guardias. Estaba vacía, en venta, abandonada. Los portones estaban entreabiertos, y la vegetación había empezado a comerse los bordes del jardín. Entraron sin prisa. Cada paso resonaba como si la historia misma respirara entre esas paredes. Él caminaba curioso, tocando muebles cubiertos de sábanas, observando con atención. Ella no sentía nostalgia, sentía distancia, como si esa vida hubiera sido de otra. En el salón principal, se detuvo frente al piano antiguo, abrió la tapa. Sus dedos, sin pensarlo, tocaron una melodía corta. Fue torpe, pero suficiente. Luego miró al niño. ¿Quieres dejar algo aquí?, le preguntó. Él asintió y sacó de su mochila un dibujo. Era la misma casa, pero con colores alegres y una figura femenina junto a un niño. Lo dejó sobre el piano. Para que la casa sepa que no ganó, dijo, y luego le tomó la mano. Ella sintió una punzada leve en el pecho, y también pasan al salir. Ella no volvió la vista atrás. No lo necesitaba. Lo simbólico ya estaba hecho. El pasado no se niega, pero tampoco se adora. Esa noche, al regresar a casa, encontraron un sobre en el buzón sin remitente. Dentro había una sola hoja una notificación de que el proceso judicial contra su exmarido había finalizado. No iba a prisión, pero quedaba inhabilitado legalmente para manejar empresas por una década. Ella leyó el documento sin sentir alivio ni frustración. Era un cierre técnico no emocional. Lo dobló, lo guardó en una carpeta y siguió con su día. Porque la verdadera justicia ya la había vivido. Había recuperado su vida, su voz, su hijo. Todo lo demás era ruido. Esa noche, al mirar la pared del departamento, el mural que habían creado juntos, notó que el niño había añadido algo más. Justo dejó de renacer y seguir, con letra más firme, ahora decía quedarse. Ella lo miró y él solo sonrió. Ya no nos vamos a ir más, ¿verdad? Ella asintió. No, mi amor, ya no. Era la promesa más importante que podía hacerle no con palabras, sino con presencia. En la fundación, cada cierto tiempo hacían actividades nuevas para integrar a las mujeres más recientes. Una de las voluntarias propuso algo especial, pintar un nuevo mural en una de las paredes exteriores del edificio. Uno que representara no solo el renacimiento, sino la permanencia. Esta vez todas participarían desde el primer trazo. La protagonista no pensaba dirigir nada, pero todas la miraban esperando su palabra. Así que tomó una brocha, la mojó en pintura blanca y escribió la primera palabra anjo, ajo, y ahí,
sin explicaciones, sin discursos, a las demás entendieron, porque todo lo que importaba estaba contenido en esa palabra an o ai. No ayer, no mañana. Hoy se respira, a hoy se elige, hoy se vive. A partir de ahí, cada mujer fue añadiendo algo. Un nombre, una forma, una herida convertida en símbolo. Fue una jornada larga, cargada de lágrimas y carcajada. Cuando terminaron, la pared ya no era solo cemento, era un testimonio colectivo, una biografía sin nombres, pero con muchas almas. Después del mural, organizaron una pequeña celebración con lujos. Solo música suave, comida hecha por ellas mismas, abrazos sin miedo. Durante la reunión, alguien sugirió que cada una dijera en voz alta una palabra que resumiera su viaje. Fueron pasando una a una. Algunas dijeron fuerza, otras libertad, dignidad, voz. Cuando llegó su turno, la protagonista dudó solo un segundo. Luego respiró y dijo, sin levantar la voz al volver, porque había vuelto de un lugar donde muchos no regresan. Había vuelto de la nada, del silencio, del olvido, y no para vengarse ni para gritar, sino para reconstruir. Cuando terminó la ronda, su hijo se levantó, caminó hacia ella y le tomó la mano. ¿Puedo decir una también? Todas asintieron. Él pensó un segundo y luego, con esa voz infantil que contenía toda su historia, dijo mamá. Fue el aplauso más largo de la noche. No por lo que dijo, sino por lo que significaba. Porque esa palabra, para él, para ellas, para todos, ya no era solo un título. Era un símbolo de presencia. De lucha, de volver. Kan, el tiempo. Algunos comenzaron a decir que la fundación era un refugio, otros la llamaban santuario. Pero para ella, era simplemente un lugar donde nadie tenía que pedir permiso para ser quien era, ni justificar el llanto, ni explicar las risas. En una de esas tardes lentas, mientras ordenaban archivos y organizaban nuevos ingresos, una mujer joven le entregó una carta sellada. No sé si debo quedarme. Tengo miedo. Ella la miró con calma, le ofreció una silla y le dijo, Entonces Scientate. El miedo también tiene derecho a estar aquí. La mujer se quedó. Y ese día, como tantos otros, se repitió el mismo milagro silencioso Una historia más se salvaba del silencio. En una esquina del salón, su hijo dibujaba ajeno a las conversaciones de adulta, pero cada tanto levantaba la vista, como si supiera que todo lo que lo rodeaba era más grande de lo que parecía. Un día le preguntó por qué ayudamos a tanta gente. Ella no dudó, porque un día alguien nos ayudó a no desaparecer, y ahora es nuestro turno. Él lo pensó un segundo y dijo, entonces, un día yo también voy a ayudar. Y ella supo, sin sombra de duda, que el ciclo estaba completo. Fue en esa misma semana que decidió hacer algo simbólico, algo que le recordara, cada vez que lo viera, todo lo que había recorrido. Tomó el vestido blanco que le habían enviado hace meses, aquel que representaba su antigua vida, lo llevó a la fundación y lo colgó en una percha simple, detrás de una vitrina transparente, no como un trofeo, como una advertencia. Junto a él colocó una placa pequeña que decía no, todo lo que brilla es libertad. Las mujeres nuevas lo veían al llegar. Algunas lo roban, otras simplemente asentían, porque todas sabían que muchas veces lo más opresivo se viste de perfección. No lo volvió a tocar nunca más, era parte del pasado, pero ahora al servicio del presente. En la vitrina también puso una copia del dibujo de su hijo en la casa, el árbol, ellos dos, porque al final eso era todo lo que había necesitado para renacer. No un escándalo, no una venganza, solo un lugar donde pudiera volver a ser, sin pedir permiso. Una tarde cualquiera, mientras caminaban por un parque cercano, su hijo encontró una pared blanca, limpia, como recién pintada. La miró con los ojos encendidos de idea. ¿Y si dejamos algo aquí también?, preguntó. Ella rió. ¿No tenemos ya suficientes murales? Él negó con la cabeza. Es solo nuestro. Nadie más lo va a ver. Sacó de su mochila un marcador rojo. Siempre llevaba uno, y escribió con letras grandes llano escondida. Luego le pasó el marcador. Ella lo sostuvo unos segundos y escribió justo debajo llano en silencio. A ninguno dijo nada más. Se quedaron ahí parados,
mirando esas frases simples, pero tan suyas. No necesitaban testigos, no necesitaban validación. Era su acto íntimo de afirmación. Al regresar a casa, cenaron pan con queso y té de manzanilla. Y antes de dormir, él le susurró: «Me gusta cuando somos normales». Ella sonrió, lo arropó y pensó que tal vez, solo tal vez, eso era lo más extraordinario que habían logrado en una vida normal después de un infierno. Los días continuaron con su ritmo sencillo. Escuela, trabajo, fundación, risas, silencio, pero en cada gesto había ahora una firmeza nueva, una certeza tranquila. Ella ya no temía que su historia la definiera. Tampoco necesitaba esconderla. Era parte de quien era, pero no lo único. A veces la invitaban a eventos, charlas, mesas redondas. Iba a algunos, rechazaba a otros. Anne sabía elegir, sabía decir no sin culpa. Sabía callar sin temor. En uno de esos eventos, una mujer del público le preguntó qué se necesitaba para salir de un lugar oscuro. Ella respondió sin pensarlo: «An decidir que ya no quieres vivir en la sombra de nadie, ni de un hombre, ni de una historia, ni de ti misma». Luego, aplausos, pero a ella no le importaban los aplausos. Al volver a casa, encontró un dibujo nuevo en la pared del departamento Ira do su hijo. 2 figuras, ella y él, pintando una palabra juntos. La palabra era ambalientes, no felices, no perfectos ambalientes, y en eso cabía todo. Llegó el aniversario del día en que despertó en aquel ataúd. No hicieron ceremonia, ni mencionan, pero ella sabía. Su cuerpo lo recordaba, no con miedo, sino con una calma rara, como quien mira una cicatriz y ya no duele. Decidió hacer algo solo para ella. Caminó hasta un café pequeño, uno que quedaba justo frente a un parque donde jamás había estado antes. Se sentó sola, pidió un café negro y sacó su cuaderno de tapas duras. Empezó a escribir sin filtro, palabras sueltas, imágenes, frases que le habían salvado en los peores momentos. «No necesito demostrar nada», escribió. «Mi renacimiento no fue para el mundo. Fue para mí». Cerró el cuaderno sin apuro y observó a su alrededor. Gente caminando, niños jugando, una mujer mayo, leyendo sola. Y entonces lo sintió en pertenencia, no a un lugar específico, a la vida, al derecho de estar ahí, respirando, sin tener que justificarse. Esa noche, cuando regresó al departamento, encontró al niño dormido en el sofá con un libro en el pecho. Era uno de los cuentos nuevos que él mismo había escrito en la escuela. Lo tomó con cuidado, lo leyó. La historia hablaba de una mamá valiente que no tenía capa ni espada, pero sí tenía algo más fuerte, un abrazo que curaba todo. Ella no lloró, no necesitaba más lágrimas. Lo tapó con cuidado, le besó la frente y dejó el libro abierto en la mesa como símbolo. Luego se acercó al mural de su sala, ese que habían ido pintando juntos con los años. Miró las palabras «en renacer», «en seguir», «en quedarse en valientes», y pensó en todo lo que había vivido, en lo que todavía vendría. No sabía cómo terminaría su historia, pero ya no temía el final, porque por primera vez en su vida era ella quien estaba escribiendo cada línea. Pasaron los días y, como siempre, la vida siguió su curso. Un día lluvioso, su hijo llegó a casa con una caja de cartón mojada. «Me la dio la maestra. Es para ti», dijo. Dentro había cartas de sus compañeras y compañeros, todas escritas con palabras infantiles, pero sinceras. Una decía: «Gracias por ayudar a mi mamá cuando nadie más quiso». Otra: «Ojalá todas las mamás fueran como tú». Y una más, que simplemente tenía dibujado un corazón con alas. Ella las leyó una a una, con una sonrisa tranquila. Luego las colocó en una carpeta junto a los papeles importantes, las fotos y el cuaderno donde había registrado su historia. No como trofeos, sino como testigos. Porque todo lo que había hecho, cada decisión, cada paso, cada silencio elegido, no fue para recibir aplausos, sino para asegurarse de que, al final del camino, ella pudiera mirarse sin vergüenza. Esa noche, se sentó con su hijo frente al mural. Él la miró y dijo: «¿Qué palabra falta, mami?». Ella pensó por un momento. «Libres», respondió. Tomaron el pincel y juntos la escribieron Anne. Y así quedó. 5 palabras en la pared de su casa: «en renacer»,
han seguir, han quedarse, han valientes, han libres. Cada una escrita con tinta, esfuerzo y verdad. No necesitaban ser explicadas, eran evidencia viva. Al día siguiente, caminaron juntos hasta la fundación, como cualquier otro día. Cruzaron la ciudad con calma, tomaron jugo en la esquina, se saludaron con las vecinas. No eran famosos, no eran noticia, pero eran felices. Y en esa normalidad estaba su mayo ere triunfo, porque el verdadero final feliz no viene envuelto en lujo, ni llega con fanfarria. A veces, es una mañana simple, con zapatos gastados y manos entrelazadas. En la entrada de la fundación, su hijo miró hacia atrás. ¿Crees que alguien más va a escribir sus palabras también? Ella sonrió, seguro que sí, cada una en su tiempo. Y entraron juntos, como todos los días, pero también como si fuera el primero. Esa semana, una joven nueva llegó a la fundación. Tenía los ojos vacíos y la voz temblorosa. Dijo que había sido sacada de su casa por su propia familia tras un escándalo con su esposo. No traía nada más que una mochila rota y un papel arrugado con la dirección del lugar. Cuando vio el mural, se quedó parada largo rato frente a él. ¿Quién escribió eso?, preguntó en voz baja. La protagonista se acercó, le tocó el hombro con suavidad y respondió: todas lo hicimos. Cada palabra fue vivida antes de ser pintada. La joven lloró en silencio, como quien por fin encuentra un sitio donde no necesita fingir. Ella la acompañó hasta la cocina, le sirvió sopa caliente, le dio una manta y le mostró dónde dormiría esa noche. Luego se sentó sola, en la misma silla de siempre, y vio caer la tarde por la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ruido habitual, pero adentro, en ese refugio levantado con manos heridas, todo tenía sentido, porque cada historia que llegaba, aunque distinta, era un eco de la suya. Y cada vez que una mujer se quedaba, una parte de ella sanaba también. En los días que siguieron, la joven se integró lentamente. Empezó ayudando a ordenar estanterías, luego a servir comida, después a leer cuentos a los hijos de otras mujeres. Y una tarde, sin que nadie se lo pidiera, tomó un pincel y añadió una palabra al mural. Lo hizo en silencio, casi con miedo. Pero cuando terminó, todas la vieron sonreír por primera vez. Había escrito «an empezar». Esa palabra tan sencilla resonó en todas. La protagonista se acercó, la abrazó y le dijo al oído: «Es tuyo también. Este lugar, esta historia, este comienzo». Esa noche, el mural se convirtió en una celebración silenciosa. Cada palabra brillaba bajo la luz cálida del pasillo. Y mientras las mujeres conversaban, tejían, limpiaban o simplemente estaban, ella entendió algo que no había puesto en palabras hasta entonces. No era una sobreviviente, era una constructora de espacios, de futuros, y lo hacía no desde el odio, sino desde la certeza de que ninguna mujer merece ser enterrada sin haber vivido por completo. Los últimos días del año llegaron con un aire distinto, no por los adornos, ni por los festejos externos, sino por la paz interna que se respiraba en el lugar. En la fundación colocaron una pequeña cartelera con fotos, frases, recortes y dibujos. No era un resumen del año, era una constelación de renacimientos. YNL Centro, una foto impresa en blanco y negro, la silueta de una mujer y un niño pintando juntos. No se veía el rostro, solo las manos. YNL Peered. Detrás de ellos, una palabra escrita con trazo firme en renacer en la protagonista se quedó frente a esa imagen largo rato, no como un recuerdo, como un recordatorio. Había vuelto, no por azar, ni por milagro, sino porque eligió, porque decidió no desaparecer. Porque incluso cuando el mundo la borró, ella eligió quedarse y reconstruirse. Esa noche se sentaron en el balcón del departamento. Ella, su hijo y un termo con chocolate caliente no hablaron mucho, solo compartieron el silencio bueno, el que ya no duele. El niño le apoyó la cabeza en el hombro y susurró: «Me gusta esta vida». Ella lo abrazó y pensó: «Anami también». Abajo, la ciudad seguía corriendo, pero allí arriba, el tiempo se detenía en paz. Al día siguiente, pintaron juntos la última palabra en su pared. No necesitaban más frases, pero él insistió. Solo una más. Tomaron el pincel y juntos escribieron «Hanoi».
porque al final todo lo que habían construido, todo lo que habían defendido, todo lo que habían sobrevivido, estaba contenido en eso, en vivir plenamente, sin mirar atrás ni adelantar el reloj, en solo estar. Aquí en ahora, hoy en. Y en ese hoy, ella no necesitaba títulos, no necesitaba justicia mediática, ni reconocimiento, no necesitaba que su historia fuera contada con drama o adornos. Porque todo lo que importaba estaba ahí en su hijo, durmiendo tranquilo, las mujeres caminando erguidas, los muros pintados con palabras vivas. El pasado era un libro cerrado, necesario, pero el presente era el lápiz en su mano. Y lo que vendría después no lo temía Anne porque lo escribiría con tinta propia, sin borrar nada, sin pedir permiso. En la última página de su cuaderno, escribió una sola frase: en volver no siempre es regresar a veces, es llegar por primera vez. Cerró el cuaderno con un suspiro leve, no de tristeza, de plenitud. Ya no había preguntas sin respuesta, ya no había heridas abiertas, solo un camino firme, una historia propia y un lugar que no necesitaba ser explicado para ser verdadero. YNNLA paired, bajo todas las palabras escritas, una imagen los mostraba a ella y a su hijo pintando juntos en silencio. Detrás de ellos, en aerosol, una última palabra gigante brillaba bajo la luz tenue del atardecer en renacer.